La mañana de Navidad amaneció más silenciosa de lo habitual. La nieve caía despacio, como si quisiera conservar para sí misma el secreto del mundo, y el olor a canela y chocolate caliente que venía desde la cocina me hizo pensar que tal vez, ese año, todo sería distinto. Me levanté con el cansancio acumulado de los últimos meses, jornadas largas de trabajo, discusiones con Laura, mi esposa, y esa creciente sensación de que algo se había roto en nuestra casa y nadie sabía exactamente cómo repararlo. Me puse la bata, me pasé la mano por la barba que ya necesitaba un buen recorte y fui hacia la cocina. Allí estaba mi hija, Sofía, de 15 años, moviéndose entre tazones y frascos con una energía que contrastaba con su habitual retraimiento. Últimamente pasaba muchas horas encerrada en su habitación, supuestamente estudiando, aunque yo sospechaba que estaba lidiando con algo más profundo, quizá estrés escolar, quizá el ambiente tenso de la casa. Aún así, verla sonreír mientras removía algo en una taza de cerámica verde me dio un pequeño alivio. Papá, mira, dijo ella, levantando la taza con ambas manos. Hice un té especial. Tiene hierbas que ayudan a relajarse. Te vendrá bien para empezar bien el día. Su voz era suave, casi demasiado suave. Había algo extraño en su mirada, o quizá era solo mi imaginación. Tal vez estaba tan acostumbrado a buscar señales de conflicto que veía peligros donde no los había. Pero aún así, la sonrisa de Sofía parecía ligeramente tensa, como si ocultara algo. «Qué detallista», respondí, sonriendo con un esfuerzo mayor del que ella notó. «Gracias, Sophie». Apenas alcé la mano para tomar la taza, escuché el sonido de otra taza sobre la mesa. Era Laura. No había escuchado sus pasos, pero allí estaba, envuelta en esa bata roja que yo le había regalado el año anterior, despeinada y con los ojos hinchados. Supuse que había dormido mal, o llorado. Desde que empezó diciembre, nuestras discusiones se volvían más intensas y frecuentes, siempre por cosas pequeñas, horarios, gastos, tareas de la casa. Pero bajo todo eso había algo más profundo, una distancia emocional que, por más que intentábamos ignorar, se hacía cada día más grande. ¿Qué es esto?, preguntó Laura, mirando la taza en mis manos con una mezcla de desconfianza y cansancio. Un té que Sophie preparó, respondí. Para papá, dijo Sofía rápido, con un tono que sonó a corrección más que a aclaración. Laura tomó la otra taza, una azul, que estaba servida también, aunque yo no la había notado. Me llamó la atención. ¿Sofía había preparado 2 tazas o solo la verde? Para entonces, mi instinto me empezaba a dar pequeños empujones. No entendía bien por qué, pero había algo raro. No peligroso, no exactamente, pero sí extraño. ¿No hay para mí?, preguntó Laura, con un tono suave pero cargado de algo oculto. Este es especial para papá, respondió Sofía, y vi cómo se tensaba su mandíbula. Sentí un hormigueo en la nuca. Tal vez era la costumbre de vivir entre discusiones recientes, tal vez era simplemente la preocupación exagerada de un padre. Pero algo en la forma en que Sofía miraba su taza y luego la de su madre me hizo pensar, aunque fuera una idea absurda, que quizá había una diferencia entre las 2 tazas. No dije nada. No quería crear otro conflicto. Pero en un movimiento casi automático, mientras Laura se ponía azúcar en su taza azul, yo acerqué mi mano a la taza verde y, con un gesto casual, como si quisiera olerla mejor, la moví ligeramente. Sofía alzó la mirada, tensa. Y entonces, sin pensarlo demasiado, mientras las 2 estaban distraídas, hice un pequeño intercambio, puse la taza verde donde estaba la azul y la azul donde estaba la verde. Nadie dijo nada, nadie pareció notarlo. Pero Sofía sí lo notó. Lo vi en sus ojos, se abrieron un poco, como un sobresalto contenido. Creo que mejor tomo este, dije, señalando la azul. Pero papá, empezó Sofía, pero se detuvo. Laura tomó la verde, sonriendo apenas. Una sonrisa de cortesía, una que en otros tiempos habría sido real, pero que ahora era solo parte de la tregua frágil que sosteníamos por Sofía y por la fecha. Está muy aromático, dijo Laura, acercando la taza a los labios. Y fue ahí cuando Sofía dio un paso rápido hacia ella, casi imperceptible, como si quisiera evitar que bebiera. Pero en el último segundo se contuvo. Se detuvo. Y en ese gesto reprimido descubrí que algo no cuadraba. ¿Sophie?,
Pregunté, con voz suave. Nada, solo, pensé que mamá no toma té en las mañanas, respondió ella, girando hacia mí con una sonrisa rígida. Laura bebió un sorbo. Un sorbo pequeño, superficial. Luego frunció el ceño, como si notara un sabor extraño. ¿Qué le pusiste?, preguntó Laura. Hierbas, dijo Sofía rápido. Para relajar. Sabe raro, dijo Laura, dejándola sobre la mesa. El silencio que siguió fue incómodo. Yo sentía el corazón latirme en la garganta. Mis manos estaban húmedas. Me pregunté qué estaba ocurriendo realmente. ¿Estaba exagerando? Mi hija podía haber preparado un té especial para mí, pero demasiado especial. ¿Era solo mi mente paranoica? Sofía no era mala, no era violenta. Pero sí había cambiado en los últimos meses, más irritable, más silenciosa, más encerrada en sí misma. Y yo no había estado presente lo suficiente para saber por qué. Laura suspiró y salió al salón diciendo que revisaría los regalos. Sofía se quedó de pie, mirando la taza que ya no estaba frente a mí sino frente a su madre. Luego me miró a mí. Papá, dijo ella en voz baja. ¿Por qué cambiaste las tazas? Me quedé helado. No esperaba que lo cuestionara tan directamente. Tampoco esperaba tener que dar una respuesta. No las cambié, mentí, pero ella me miró como solo un hijo puede mirar a un padre cuando sabe que no dice la verdad. Sí lo hiciste. Tragué saliva. La mañana de Navidad, la nieve, el aire tibio de la cocina, todo se sentía de pronto irreal. Solo, pensé que estabas nerviosa y que quizá habías confundido algo, dije. Sofía apretó los labios. Tenía los ojos brillosos, como si estuviera a punto de llorar o a punto de confesar algo. No confundí nada, dijo ella, con voz dura. Ese té era para ti. ¿Para qué?, pregunté, intentando mantener la calma. Miró hacia la taza, luego hacia la puerta por donde su madre había salido, luego hacia mí. Solo quería que te relajaras. Siempre estás tenso, siempre estás cansado. Mamá te grita y tú te quedas callado. Yo pensé que si al menos hoy estuvieras tranquilo. Su voz se quebró. Yo quería creerle, quería creer que era solo eso. Pero la forma en que había reaccionado cuando cambié las tazas, no era solo eso. ¿Qué le pusiste exactamente?, pregunté, despacio. Ella dudó. Miró el suelo. Y respiró hondo antes de responder. Unas gotas de algo que me dio una amiga. Es natural, me dijo. Es para la ansiedad. Para dormir mejor. El corazón se me apretó. ¿De una amiga?, pregunté, sintiendo el aire escaparse de mis pulmones. Sí, bueno, de su hermano. Él estudia cosas de plantas. El pánico empezó a colarse en mi mente. Sofía, ¿estás segura de que era seguro? ¿Seguro para tomar? Vi cómo dudaba. Como, por primera vez desde que había entrado a la cocina, parecía consciente de que quizá había tomado una mala decisión. Yo, pensé que sí, susurró. Te juro que pensé que sí. Respiré hondo, tratando de no perder la calma. No era el momento para gritarle. Era mi hija. Mi hija asustada. Sophie, necesito que me digas exactamente cuántas gotas pusiste, dije. No respondió. Sus manos temblaban. Sofía. 10, dijo finalmente, con un hilo de voz. Sentí un vacío en el estómago. No sabía qué sustancia era, no sabía si era peligrosa, no sabía nada. Solo sabía que Laura había tomado un sorbo. Un sorbo que, si esa sustancia era fuerte, podía causarle algún efecto. Vamos con mamá, dije, y ambos salimos hacia el salón. Laura estaba sentada junto al árbol de Navidad, mirando una caja abierta con papel de regalo rojo. No había bebido más del té. La taza seguía a su lado, casi llena. Pero su ceño estaba fruncido y su respiración era un poco más pesada. ¿Te sientes bien?, pregunté, intentando sonar tranquilo. Ella me miró extrañada. Sí, solo, estoy un poco mareada. Pero creo que es por no haber dormido bien. Sofía contuvo el aliento. ¿Qué pasa?, preguntó Laura, mirándonos a ambos.
Abrí la puerta con el corazón latiéndome en los oídos. No esperaba a nadie, y menos en Navidad tan temprano. Al abrir, el aire frío entró como una ráfaga que me obligó a entrecerrar los ojos. Afuera, con una bufanda negra y una chaqueta gruesa, estaba Daniel, el hermano de la amiga de Sofía. Lo reconocí porque había venido un par de veces a dejarla después de estudiar. Siempre serio, siempre reservado. Pero esa mañana su rostro tenía algo distinto, urgencia. ¿Está Sofía?, dijo sin saludar. Claro que está Sofía, respondí, confundido. ¿Qué pasa? Él no esperó mi permiso. Pasó al interior de la casa con una determinación que me dejó helado. Sofía se escondió parcialmente detrás del sillón, como si supiera que su presencia allí no era una casualidad. ¿Sofía?, dijo Daniel, mirándola con severidad. Laura nos observaba a los tres con el ceño fruncido, aún con un ligero mareo que la obligaba a apoyarse en el sillón. ¿Qué ocurre?, preguntó Laura, al borde del enfado. Daniel sostuvo la mirada unos segundos antes de responder. Lo que Sofía llevó ayer, lo que te dio, miró a mi hija con una mezcla de preocupación y enojo, no era para beber. No en esa dosis. No tenía que usarlo sin supervisión. No tenía que dárselo a nadie sin explicación. Mi estómago se desplomó. ¿Qué le diste a tu padre?, preguntó Laura, con una voz baja pero cargada de tensión. Sofía temblaba. Literalmente temblaba. Parecía encogerse cada vez más. Solo quería que se relajara, repitió ella, como si fuera un mantra. Tú y papá peleaban todo el tiempo. Papá no dormía bien. Pensé que... ¿Qué le diste?, insistió Laura, al borde del llanto o de la furia. Daniel intervino. Es una mezcla que estoy investigando para un proyecto universitario. Extracto concentrado de plantas sedantes. No es tóxica, pero, miró nuevamente a Sofía, no es un juguete. Con 10 gotas una persona puede dormir 10, 12 horas. Con más, puede causar náuseas, confusión, desorientación. Miré a Laura, quien seguía respirando de manera irregular. ¿Cuántas gotas pusiste?, le pregunté nuevamente a Sofía. Ella no respondió. Tragó saliva. Y cuando finalmente levantó la mirada, vi algo que me rompió: miedo, sí, pero también vergüenza, inseguridad, un dolor que yo no había visto porque estaba demasiado ocupado peleando, trabajando, o evadiendo. Fueron 10, creo, susurró. ¿Crees?, dijo Daniel, apretando la mandíbula. Laura respiró hondo, intentando ponerse de pie, pero perdió ligeramente el equilibrio. La sostuve rápidamente. Estoy bien, dijo ella, sacudiendo la mano, aunque estaba pálida. Necesita descansar, dijo Daniel. Y beber agua. Lo que tomó fue una dosis baja, pero puede marearla unas horas. Laura me miró con ojos duros y húmedos. ¿Sabías lo que estaba pasando? ¿Sabías que nuestra hija jugaba a ser, qué sé yo, curandera? No, respondí, dolido. Lo acabo de saber. Igual que tú. Sofía se tapó la cara con las manos. Su respiración temblaba. No quería hacer daño a nadie, dijo entre sollozos. Solo quería que fueras tú otra vez, papá. Que dejaras de mirar el teléfono todo el tiempo. Que dejaran de gritarse. Pensé que, si hoy estabas tranquilo, podría ser una Navidad normal. Como antes. La sala quedó envuelta en un silencio tenso, como si todos estuviéramos dándonos cuenta a la vez de algo que no queríamos admitir, que Sofía llevaba tiempo sufriendo. Que nosotros, sus padres, habíamos estado tan ocupados en nuestras propias heridas que no habíamos visto las de ella. Sophie, me acerqué despacio. ¿Por qué no hablaste con nosotros? Ella levantó la mirada, con lágrimas resbalándole por las mejillas. Porque cuando lo intentaba, ustedes ya estaban peleando. O cansados. O enojados. Y yo, se llevó una mano al pecho, sentía que si hacía algo, cualquier cosa, para que todo a su alrededor se calmara, tal vez las cosas se arreglarían. Laura soltó un suspiro quebrado. ¿Creías que drogándonos ibas a arreglar algo?, preguntó, pero su voz ya no era de enojo sino de dolor. No quería drogarlos, gimió Sofía.
Solo quería que se calmaran. Mi vida, mi escuela, todo se siente como si fuera a explotar. Y pensé que podía controlar algo. Algo pequeño. Como un té. Solo eso. Daniel bajó la mirada, incómodo, como si hubiera entrado en un drama familiar que no le correspondía. Yo, solo vine porque mi hermana me contó que Sofía se había llevado demasiado del frasco. No sabía si lo usaría mal. Lo siento si entré sin permiso. Laura respiró profundamente y asintió sin mirarlo. Gracias por venir. De haber sido otra cosa, podríamos estar en emergencias ahora. Daniel se retiró unos pasos, dispuesto a salir si ya no lo necesitaban. Pero Sofía lo miró, desesperada. No quería que pasara esto, dijo ella. Lo sé, respondió él. Pero tienes que entender que las cosas no se arreglan así. Sofía asintió lentamente. Laura se sentó en el sofá, con la cabeza entre las manos. Yo la acompañé, sintiendo un peso nuevo, la culpa. Había pasado meses evitando confrontar lo que estaba mal en nuestra casa, creyendo que el tiempo o la distancia lo resolverían. Nunca imaginé que esa ausencia emocional sería interpretada por mi hija como una invitación a intervenir de formas desesperadas. Sophie, dije suavemente, ven aquí. Ella dudó, pero finalmente se acercó. Me arrodillé frente a ella, sintiendo un nudo en la garganta. Lamento haberte hecho sentir que tenías que arreglarnos. Eso no te corresponde. Somos tus padres, no tu responsabilidad. Laura, aún mareada, alzó la mano hacia ella. Sofía se acercó y su madre la abrazó con fuerza, como si temiera perderla. Y ahí, en ese abrazo torpe y lleno de lágrimas, sentí por primera vez en meses que algo se abría dentro de nosotros. Algo que necesitaba abrirse desde hacía mucho. La mañana continuó con una calma extraña. Laura tomó agua y se recostó un rato. Daniel se fue, asegurando que lo que había tomado no era peligroso. Y Sofía se quedó sentada en el sofá, con una manta sobre las piernas, mirando el árbol de Navidad como si lo viera por primera vez. Yo la observaba desde la cocina mientras preparaba un té de verdad, esta vez sin secretos. Ella levantó la mirada y nuestros ojos se encontraron. Lo que vi en esos ojos no era maldad ni rebeldía. Era miedo. Era culpa. Era un pedido silencioso de ayuda. Me acerqué y le tendí el té. Ella lo tomó con manos temblorosas. «Papá, ¿me vas a castigar?», preguntó, con voz débil. Me senté a su lado. «Vamos a hablar», dije. Los tres. «Vamos a hablar de verdad, por primera vez en mucho tiempo». Ella asintió despacio. Cuando Laura volvió, más estable, nos sentamos juntos en el sofá. La conversación fue larga, complicada, llena de confesiones que habíamos evitado por meses, mis ausencias, sus resentimientos, las presiones escolares de Sofía, su sensación de estar atrapada entre dos adultos que no se escuchaban. No fue una conversación bonita. Ni sencilla. Ni rápida. Pero fue real. Y cuando terminamos, Sofía se acurrucó entre nosotros, agotada, y escuchó, quizá por primera vez en mucho tiempo, el silencio de una familia que empezaba a intentar reconstruirse. Afuera, la nieve seguía cayendo. Dentro, la taza verde seguía sobre la mesa, como un recordatorio de lo frágil que puede ser la vida familiar cuando nadie habla, cuando nadie escucha, cuando un adolescente cree que debe salvar a sus propios padres. No hubo regalos, ni villancicos, ni fotos sonrientes ese día. Pero hubo algo que hacía meses no existía, un comienzo. Y aunque la Navidad no fue la que Sofía había soñado, fue la que necesitábamos para dejar de fingir que todo estaba bien y empezar a construir algo nuevo, más honesto, más humano, más nuestro.